Bien, estudiantes de quinto año, vamos a continuar con la semana 29. El tema principal dice, cuidamos nuestra salud integral. Efectuamos procedimientos de muestreo probabilísticos. Este tema ya lo vimos en la semana 18, 19, más o menos por ahí. Vamos a continuar a ver cómo nos acordamos de esos temas. La actividad física según la edad de las personas. Dice, la falta de actividad física es un factor de riesgo considerable para las enfermedades no transmisibles, como los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona activa es aquella que logra realizar actividad física según las recomendaciones para su edad, es decir, 60 minutos diarios para niños y adolescentes de 5 a 17 años y 150 minutos semanales para mayores de 18 años. Son muchos los países en los que la actividad física va en descenso. En el ámbito mundial, el 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos. A partir de la situación, desarrolla los siguientes retos. Puede responder de manera escrita u oral o grabando un video. Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividades físicas de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud? 2. ¿Cómo contribuye la actividad física en nuestra salud? 3. ¿Qué podríamos hacer para incentivar la actividad física de los integrantes de nuestra familia? Bien, yo creo que son preguntas de repente bastante también personales, donde tú puedes hacer respuestas. Les voy a tratar de dar algunas respuestas, pero ustedes tendrán que hacerlas personales y enviarnos sus evidencias. Situación 1. También en nuestro entorno percibimos que la actividad física de los adolescentes va en descenso. Preocupados por ello, en una institución educativa que cuenta con 124 estudiantes, se han propuesto estudiar la frecuencia de prácticas deportivas, para lo cual se ha encargado solventar las siguientes tareas. Determinar la población y la muestra del estudio. ¿Sí? Damos respuesta a esta pregunta. Dice, la población viene a ser ¿cuánto? Según el problema, son 124 estudiantes. Ese viene a ser toda la población, ¿de acuerdo?, que se quiere estudiar. ¿Sí? Entonces, el total son 124 estudiantes. Falta la muestra. La muestra sería ¿quiénes? Los 20 estudiantes seleccionados en forma aleatoria de la población. O sea, como ya es conocido, la muestra es una parte de la población. La muestra es un subconjunto de la población. Es solamente una parte del todo. Entonces, el todo es la población y la muestra solamente viene a ser una parte del todo, un subconjunto del todo, ¿de acuerdo? Que sí se puede estudiar. La población, por ser muy grande, no se puede estudiar todos. Simplemente se escoge una muestra de ello. En este caso han escogido solamente 20 estudiantes en forma aleatoria. La otra pregunta dice, mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. Mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. O sea, ¿qué características tiene esa muestra? ¿Sí? Las características tú mismo las vas a establecer, pero una de ellas puede ser, por ejemplo, los datos a recolectar pueden ser cualitativos o cuantitativos, según el tipo de preguntas que hagan en la encuesta. Recuerda que de ahí va a depender, ¿de acuerdo?, qué datos, ¿de acuerdo?, vas a recolectar, cualitativos o cuantitativos.
Una característica de la muestra es que los estudiantes pueden ser del mismo grado, ¿de acuerdo? Eso ya ustedes lo determinan, si es del mismo grado, del mismo colegio, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí de repente todos los grados del colegio, ¿sí? Entonces, la muestra va a tener esa característica, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos respondido a esa pregunta, ¿no? La característica, ¿de acuerdo?, que tienen los datos de la muestra seleccionada. Indicar el comportamiento de datos de una muestra seleccionada, o sea, cómo se comportan esos datos, ¿de acuerdo? Según el resultado del análisis de la tabla de frecuencia, dependiendo de las variables, si son cualitativas o cuantitativas, o sea, ese comportamiento va a depender de la información que tú vas a recoger de acuerdo a las preguntas que has hecho, si es cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Ya una vez que hagamos la tabla de frecuencia, ahí vamos a analizar, ¿no es cierto?, todo ese resultado, ese comportamiento que tienen esos datos, ¿no? Por ejemplo, vas allá a la media, la mediana, ¿no? Todas esas cosas, ¿sí? Bien. Responde lo siguiente, dice. ¿Cómo podríamos elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes? ¿Sí? O sea, de una población, ¿tú cómo sacas una muestra? ¿Sí? Pero que sea un muestreo aleatorio simple. Recuerda que son 20 estudiantes, ¿ya? Entonces vamos a hacer un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? De la población, que es inmensa, recuerda que tenemos como 100 y tantas personas, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser la población, no? La población viene a ser un conjunto de individuos, ¿de acuerdo? Se desea estudiar, en este caso, ¿cuántos son? Son 120 estudiantes. La población es muy grande, entonces lo que se va a hacer es sacar una muestra simple. Entonces, para eso sacamos una muestra de la población. Entonces, yo cojo de la población solamente una pequeña cantidad de participantes, ¿sí? Entonces, eso se convierte en una muestra de la población. Entonces, esa cantidad que viene a ser 20, ¿de acuerdo?, es un subconjunto de elementos de la población estadística. Y ese subconjunto de elementos se llama muestra. En este caso, ¿cuántos son? 20 estudiantes que van a conformar nuestra muestra. Pero esa muestra tiene una característica, o sea, la variable, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vayas a hacer la encuesta, vas a colocar la variable, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a tener que elaborar la encuesta, establecer las variables, a preguntar para que se pueda elaborar una buena encuesta y de ahí recién llevar los datos a un cuadro, ¿cómo se llama?, estadístico, donde podamos decir, ¿no?, cómo se comportan todos esos datos. Ahí tenemos entonces una variable o una característica de la muestra, ¿no?, que pertenecen de repente a la misma institución. Es una idea que le estoy dando, ¿no? Es una característica de tu encuesta que tú vas a elaborar, ¿no? Que los estudiantes sean de la misma institución educativa, ¿sí? Solamente ahí. Por ejemplo, quieren secuestrar una institución educativa, José de San Martín. Entonces, los estudiantes de José de San Martín son de ahí mismo, de esa misma escuela. Son a ellos los que vamos a encuestar, ¿sí? Esa es una de las características de la muestra, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos elegir aleatoriamente una muestra, ¿no? Ya sabemos cómo elegimos una muestra, ¿no? Entonces, inclusive le buscamos ¿cómo se llama?, su característica o su variable. Bien, ya respondimos a esa pregunta, ¿verdad? ¿Y qué viene a ser la variable? Viene a ser el atributo o característica relevante de una población o muestra, o sea, así como lo dice ahí, ¿no? La característica más relevante de la población, ¿no? Ese viene a ser la variable. Muy bien. La pregunta B dice, ¿cómo podríamos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes de dicha institución educativa? ¿Sí? O sea, ¿cómo sacamos nosotros una muestra de 20 estudiantes en dicha institución, pero sistemáticamente? Bueno, ahí vamos a tener que usar el muestreo sistemático. Dice que es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se desea realizar el muestreo están ordenados. O sea, tú primero vas a ordenar a todos los estudiantes, de repente lo pones en una fila o en columnas, ¿de acuerdo? Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera directa y ordenada.
a partir de una regla determinística, también llamada sistemática, o sea, a partir de una fórmula. O sea, hay una fórmula para elegir a estos estudiantes, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos que voy a sacar 20 estudiantes, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un muestreo sistemático. Entonces, ¿qué es un muestreo sistemático? Fíjate, que selecciona un elemento de inicio al azar, a partir de ahí elegir cada cuántos elementos de la población debo seleccionar. Un elemento a muestrar se utiliza la fórmula, ¿sí? Entonces, para esto hay que usar la fórmula de muestreo sistemático, ¿sí? Y la siguiente población tiene 124 estudiantes, se desea seleccionar una muestra de 20 estudiantes, ¿sí? Ojo, son 124 estudiantes, solamente vamos a sacar 20 de ellos usando el muestreo sistemático. Entonces, fíjate ahí, la fórmula ¿cuál es? ¿De acuerdo? A va a ser la cantidad, ¿de acuerdo? N va a ser la población, ¿sí? Y N va a ser la muestra, ¿sí? Entonces, quiere decir que la población es 124 estudiantes y la muestra es, ¿cómo se llama? Entonces, reemplazamos en la fórmula, ¿de acuerdo? Fíjate ahí, entonces K, ¿de acuerdo? Va a ser igual aquí a 124 sobre 20. ¿Por qué sobre 20? Porque 20 es la muestra. La población es 124. Si dividimos ahí, me sale que 6,2. ¿De acuerdo? Pero yo no puedo elegir 6,2 estudiantes. Tengo que elegir un número entero. Entonces, lo aproximamos. Entonces, quiere decir que K va a valer en aproximación, va a valer 6. Quiere decir que de cada 6 estudiantes yo saco uno solo. Y ese uno que voy sacando lo voy agrupando hasta llegar a 20. Entonces quiere decir que K vale 6. Vamos entonces ahora a organizar los estudiantes para elegir de cada 6 estudiantes uno solo. Fíjate, aquí tenemos a los 124 estudiantes. Los he organizado, sí, ¿de acuerdo? En fila, para que, ¿cómo se llama? Podemos hacer la selección sistemática. Ya encontramos que K vale 6, entonces vamos a tener que, ¿cómo se llama? Formar el primer grupo de 6 estudiantes. Y de ese primer grupo de 6 estudiantes, sacamos solamente uno. Pero puedes escoger de cualquiera de los 6 que están ahí. Vamos a empezar así, fíjate. Ya sé que K vale 6, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo el grupo de 6 estudiantes, de aquí de estos 6 escojo a uno solo. Fíjate, se selecciona un elemento del inicio al azar, a partir de ahí elijo uno cada 6, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí voy a, ¿cómo se llama? A elegir uno. Por ejemplo, voy a elegir el número 5 del grupo de aquí. Número 5. Ya tengo al primer participante que va a mi muestra, ¿sí? De aquí comienzo a contar 6 participantes o 6 estudiantes y escojo otro más. Fíjate, pero siempre que esté dentro de los 6. Entonces acá tengo 2, 4, 6. Entonces cogería a este que está aquí. Este estudiante sería el elegido ahora. Fíjate, de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Van 6 estudiantes y escojo a ese estudiante ahora. Lo mismo sucede acá, 2, 4, 6. Entonces, 6. Entonces, de ahí he elegido ese estudiante que está ahí, ¿sí? A partir del que tú seleccionas, puedes seleccionar cualquiera de que estén delante del grupo 6. Puedes inclusive, digo, empiezo en el número 3 y de ahí cuenta 2, 4, 6, estaría el de acá. Pero yo empecé en el número 5, que estaba en el grupo de los 6. Entonces, y a partir de ese estudiante comienzo a contar 6. Y elegí el acá, y aquí mismo comienzo a contar 6. Ahí está. Y ahora seguimos igualito. 2, 4, 6. ¿Sí? Igual, 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos hasta ahí ¿cuánto? 2, 4, 5 elegidos. 2, 4, 6. Acá estaría el otro. ¿Sí? Acá estaría el otro. 2, 4, 6. Ahí estaría el otro elegido. Y acá 2, 4, 6. Aquí estaría el otro que va a pertenecer a tu, ¿cómo se llama? Tu muestra. Nuevamente 6. A partir de ese cuenta 6. 2, 4, 6. A partir de este elegido 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6 también. Fíjate.
2, 4 y acá estaría el número 6, ¿sí? Fíjate, hasta ahí van 4, 7, 10, van 3 elegidos, son 20 lo que van a pertenecer a tu muestra. Entonces van 2, 4, 6, escojo a él, luego 2, 4, 6, escojo a ese estudiante, luego cuento 2, 4, 6, ¿sí? Lo estamos eligiendo de forma sistemática, usando la fórmula, ¿sí? 2, 4, 6 sería el de acá, 2, 4, 6, ¿sí? Luego tenemos acá 2, 4, 6, 2, 4, acá también tenemos 6, ¿listo? Fíjate, acá me queda 2, 4, 5, ya no me alcanza para otro. Pero entonces aquí deben estar los 20 elegidos. Entonces fíjate, aquí hay 5, 5, acá también hay 5, van 10, acá también hay 5, van 15, y aquí también van 5, van 20. Esos son los 20 que pertenecen a tu muestra. ¿Cómo lo elegiste? En forma aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, quiere decir ahora que ya tienes a tus 20 elegidos que pertenecen a tu muestra. Bien, entonces así se selecciona, dice, los 20 estudiantes de 124 de forma aleatoria sistemática. Muy bien, estudiante, espero haberlos ayudado en la solución y comprensión de, ¿cómo se llama?, de la primera parte de la semana 29. Ya la próxima clase, ustedes van a tener que elaborar una encuesta, ¿sí? Van a tener que a esas 20 personas aplicar la encuesta. Ya se les va a hacer llegar la encuesta para que ustedes la apliquen real, ¿de acuerdo? A 20 personas, a su familia, a sus tíos, hermanos, la aplican y ustedes van a después, ¿cómo se llama?, a recolectar todos esos datos para hacer nuestro cuadro estadístico y poder dar respuesta de todo lo que se está preguntando, ¿sí? Bien, espero verlo entonces en el próximo video, alumnos. Cuídense mucho y mantengan el distanciamiento social. Permiso.